Quiero decirle que hoy estoy predicando sobre el libro que se llama La vida bendecida, que es un libro que he estado usando tal vez un domingo de por mes. Y es un libro que tenemos de venta allí. Yo honestamente creo que es el mejor libro que yo he visto sobre qué significa dar. Está en inglés y español. Y lo impresionante para mí otra vez es cómo funciona el Señor. Yo había escogido ese tema y ese texto bíblico mucho antes que el coro preguntó si podían participar en nuestro servicio. Y lo que dice la palabra del Dios es tan exacto, creo yo, a lo que Dios quiere de nosotros en circunstancias así. Quiero que agarren sus Biblias y lo abren conmigo a Lucas 6. No tiene que ser esta Biblia, pero agarren una Biblia, por favor. Estamos en Lucas 6. Y quiero mostrarles cuán profundo que el Señor nos está enseñando. Lucas 6, capítulo 6. Y si ve, en el verso 12, es cuando Jesús está llamando a sus 12 apóstoles o discípulos, ¿no? Es el recorrido de Lucas sobre el momento en que Jesús agarra de nombre sus 12 discípulos. Estoy en Lucas 6 con el verso 12. Y después de haberles llamado nombre por nombre, una de las primeras lecciones que el Señor le da a sus discípulos aparece en Lucas 20. Entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios le pertenece. Y sigue Jesús en esta lista de las bienaventuranzas. Normalmente nosotros como cristianos leemos las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, porque Mateo da una explicación mucho más amplia. Pero Lucas, yo he aprendido tanto estudiando eso. Lucas lo pone en un contexto de enseñanza de Jesús que para mí nos ayuda a entender mejor qué quiere decir el Señor. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminan, los insultan y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Muchas personas cristianos han pasado años intentando argumentar que Jesús realmente no quería hablar de los pobres de recursos. Tal vez los pobres en espíritu, tal vez otro tipo de pobre. Pero yo creo que leyendo ese texto en el contexto, Jesús sabe exactamente de lo que está hablando. Y su primera lección para nosotros es que, ojo, dice el Señor, mis reglas, mi forma de relacionarme con otras personas, el mundo de acuerdo a cómo yo lo veo es completamente distinto a cómo lo entienden. ¿Ustedes creen que los pobres son desgraciados? Yo les digo, de ellos es el reino de Dios. ¿Ustedes creen que los que pasan hambre nunca jamás van a ser saciados? Yo les digo, yo les daré de comer. ¿Ustedes creen que los que lloran, los que sufran, son los olvidados? La pérdida de tiempo porque nunca jamás se va a componer. Yo les digo, ellos son los que van a conocer el gozo más profundo de la vida. Jesús está comenzando, enseñando a sus discípulos que la forma de relacionarse uno con el otro es completamente cambiado de acuerdo a cómo Jesús lo está enseñando. Si vamos más luego,
encontramos que Él comienza a tocar temas no de la justicia global, pero de nuestras propias relaciones personales. Pero a ustedes que me escuchen les digan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que le odian. ¿Has hecho bien a alguien que te odie? ¿Has amado a un enemigo? Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. ¿Has orado por alguien que te hace mal continuamente? Jesús no está jugando. Él va tema por tema enseñándonos que la forma de vivir nuestra es completamente contrario a cómo este mundo lo entiende. Quiero hacer referencia a Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez es uno de los fundadores de la teología de liberación y mucha gente le critican por miles de razones. Pero una de las cosas que dice Gustavo Gutiérrez es que el Señor tiene preferencia para los pobres. Yo vengo de un transcurso de vida distinto y yo me acuerdo teniendo 15 años, estando en una iglesia blanca en Howard County, comenzando a enseñar a adultos. Y yo estaba diciendo, yo no entiendo cómo, pero Dios tiene preferencia para los pobres. Y me acabaron los adultos. ¿Cómo posible? Pero lea lo que dice el mismo Gustavo Gutiérrez. Dios tiene una preferencia por los pobres, no porque los pobres son mejores que otros, ni moralmente, ni religiosamente, pero simplemente por el hecho que ellos son pobres y viviendo en una condición inhumana que va contrario a la voluntad de Dios. La bendición está sobre los pobres, porque Dios es un Dios de justicia. Y el lugar en tu vida más quebrantado, el lugar que nunca hablas aquí, el lugar que escondes en tu corazón, el lugar que crees que nadie debe de saber, es allí donde la gracia de Dios abunde. Es allí donde la bendición del Señor es más profundo aún. Porque Dios bendice y nos llama a lo que somos llamados a hacer. En los partes donde estamos más atreviados de su voluntad. Estaba leyendo otro teólogo en preparación para eso que decía, nosotros en la iglesia hemos malpreciado el sentir de bendición. Creemos que es simplemente palabras, pero Dios remarcaba una y otra vez el poder de la bendición. El pueblo de Israel bendecido. Los que fueron ungidos, bendecidos. Los pobres, bendecidos. Los hambrientes, bendecidos. Los que lloran, bendecidos. Una bendición de Dios es como para decir que Dios tiene favor y amor sobre usted. Y un teólogo estaba diciendo que nosotros los humanos podemos ver en la vida de muchas personas, si un niño nace y no encuentra la bendición de sus padres, si siente ese niño por cualquier razón que su padre no le aprecia, no le ama, no está con él, no camina, no le protege, ese niño puede pasar toda su vida intentando llenar ese hueco de falta de favor de su padre. Pero la buena noticia, porque yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado una falta en nuestras propias familias. La bendición de Dios es que Él dice, son bendecidos por mí. Yo soy tu madre y tu padre. Yo soy el Dios que habla amor sobre cada hueco donde ha sido quebrantado. Y cada uno de esos niños que cante, qué poder sería que entiendan en lo más profundo de su corazón la bendición de su Padre
para ellos. Bendecidos son los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Sigue Jesús en esa enseñanza y si llegamos al verso 38 de Lucas 6, se los voy a leer. Den y se les dará, y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, oye, se miderán a ustedes. Para entender ese pasaje, tenemos que entender el contexto de agricultura del tiempo de Jesús. Sabemos que el dueño de la tierra pagaba a las personas que cosechaban de su tierra. Y esas personas trabajaban por pago, por hora. Entonces yo pagado por 8 horas, yo cosecho lo que puedo y llevo lo que necesito al dueño y ya me voy a mi casa. Pero las personas pobres, no pagados por los dueños de la propiedad, Dios había hecho una excepción como Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan eso? Que Dios siempre le decía al pueblo de Israel, los huérfanos, las viudas, las personas más necesitados, permiten a ellos cosechar cuando ustedes han tomado todo lo que necesitan. Permítale a ellos las sobras, las orillas, donde la gente pagado por hora no van porque lleva más tiempo ir hasta ahí. Mejor me quedo aquí pasando el tiempo. Van a las orillas, colectando lo que se queda. Van a las orillas y para esa gente vulnerable, ojo lo que Jesús está enseñando, para esa gente, si estoy llenando mi balde, ¿lo voy a llenar a medio? No, solo me dan un día de cosechar, lo voy a apretar, luego lo voy a sacudir. ¿Por qué lo voy a sacudir? Para que no queden burbujas de aire o de egoísmo, diría yo. Ay, Señor, yo guardo esa burbuja. Esto es para mí. Nadie lo vea. Está en el fondo del balde. Nadie tiene que saber que necesito ese espacio para mí. Pero si lo sacudo, ya va todo hacia abajo. Y sigo echando y echando hasta desbordar. Jesús en su misma metáfora está enseñándonos que los que tienen menos a veces son los que saben más dar. ¿Qué significa? Que en la medida que nosotros demos, es la medida con lo cual seríamos dados. Quiero terminar con eso, porque es un sermón medio corto. Quiero terminar con eso. Nosotros muchas veces creemos que ese texto está hablando de dinero. Y nosotros los pastores somos los peores en esto. Predicamos que si me das un centavito al Señor, el Señor te va a bendecir y va a tener 100 centavitos mañana. ¿No? Y usamos el texto. Yo creo que sí, hay verdad en que en la medida que damos de dinero, de tiempo, de dones al Señor, Él multiplica. Eso es comprobado. Pero Jesús está hablando de mucho más de centavos. Jesús está hablando de una forma distinta de vivir. Jesús está diciendo, si te ofenden y no quieres darle más porque no merecen, porque son malvados, denles aún. Jesús está diciendo, no juzgan porque así te van a ver los demás. Jesús está diciendo, perdone porque yo te he perdonado. El verso 37 es impresionante, tan cerquita ese verso y nunca lo leemos. No juzgan y no se les juzgará. No condenan y no les condenará. Perdonan y se les perdonará. Den y se les dará. Y ahí entramos en la forma de dar. Leyendo ese texto, a veces nosotros pensamos que hemos aprendido algo y como que el texto ya, check, Señor, ya sé eso.
Pero muchas veces el Señor nos habla en los momentos de egoísmo que creemos que ya sabemos. Leyendo ese texto, yo estaba diciendo, Señor, yo creo que entiendo eso. Cuando yo doy dinero y no veo la recompensa, yo no pongo atención. Ayer estábamos en los Cherry Blossoms. Alguien me había dado 20 pesos. Lo puse en mi bolsa, se fue volando. Y me dice, ay, mujer, me dice, deme ese dinero porque vos andás botando dinero como que fuera papel. O sea, no pongo cuidado. El Señor me dice, y Jennifer, y cuando amas a las personas y no te aman de regreso, y cuando les das tu corazón y te maldicen, cuando sos compasivo y te critican, ¿ahora qué? ¿Vivís con dolor o entendés que das porque yo te he dado y te llamo a dar? Cuando perdonamos y no aceptamos, cuando nos juzgan y somos llamados a no juzgar. Mi pregunta es, esa enseñanza de Jesús es tan profundo que no hay nadie en este santuario que se lo tiene de todo en sus vidas. Es difícil porque nos llama a relacionarnos uno con el otro, con el amor de Cristo en medio siempre. Que mi trato con el otro no tiene que ver con el otro, tiene que ver con el amor de Dios. Que mi disposición de dar tiene que ver con el hecho que Dios me ha dado a mí. Que mi amor no tiene que ver con el hecho que me aman. Tiene que ver con el hecho que Él conoce mi nombre y me ha llamado a algo profundo. ¿Qué tal si esas dos personas que se encontraron con el pastor de Uganda no hubiera dado? Porque el egoísmo estaba tanto y sus preguntas tanto que no hubieran hecho el proyecto. ¿Qué tal si usted tiene que perdonar a alguien y no quiere perdonarlo y esa persona vive sufriendo igual usted? ¿Qué tal si alguien aquí es llamado a ser compasivo y se niega porque no quiere? ¿Qué tal si sos llamado a dar y no das porque no querés? ¿Cuáles son las bendiciones que se bloquean por no seguir esa nueva forma de nuestro Señor? Seamos humildes, seamos llamados, confiados que hay propósito en lo que Jesús nos enseña. Amén.